como les estaba comentando, ahí estamos. Muy bien. Como les decía, tenemos mientras que son anáforas. ¿Por qué es una anáfora? Porque inicia los versos con estas palabras. En el anterior, azul como los peces es un símil porque tenemos ahí el conector comparativo, ¿sí? Tenemos el conector comparativo. Bien. Y turbias y brillantes modifican a aguas, que son características inherentes en muchos de los casos, en muchas de nuestras expresiones. Turbias y brillantes las relacionamos con el término agua, por eso es un epíteto. Bien, entonces vamos a ver. En los últimos versos, la anáfora se configura a partir de la repetición de la palabra sonrío. Sonrío está acá es simplemente una repetición, una reiteración del término, pero al no estar en inicio, no es una figura literaria como tal, ¿ya? Solamente es una repetición, ¿no? Para darle énfasis al verso. Por lo tanto, esta no la marcaría. Símil. El símil o relación comparativa es una figura literaria que aparece en el segundo verso, 1, 2, correcto. Esta sí es verdadera. En los dos primeros versos se ha reducido el empleo de la hipérbole o exageración. El que decide mi sonrisa puede ser referido a una persona, ¿sí? O mi tristeza, o de repente puede ser referido hacia alguna situación. No se evidencia ningún tipo de exageración al momento de analizar esos versos, ¿no? Por lo tanto, no es una respuesta correcta. La expresión aguas turbias o brillantes del tercer verso evidencian el uso del epíteto correcto, verdadero. Entonces la respuesta es 2 y 4. Alternativa de dedo, ¿sí? Alternativa de dedo. A ver, chicos, aquí tenemos dos preguntas más, ¿sí? Nos hablan sobre la epopeya. Los rasgos formales. ¿Qué rasgo formal? Ojo, rasgo formal. Nos están preguntando. De las epopeyas homéricas se aprecia en el siguiente fragmento. Cuando hablamos de los rasgos formales de la Odisea, estamos hablando pues de que es de género épico, ¿ya? Es una especie epopeya. ¿Qué más? Podríamos decir que está dividido en 24 cantos, sí, 24 cantos o rapsodias y escrita en hexámetros. Podemos decir también que dentro de su construcción prevalece pues algunos epítetos, ¿no? Epítetos son las figuras literarias más usadas. Bien, entonces yo ya tengo el contenido. Yo ya, ¿a qué tengo que recurrir? ¿A qué conocimiento? A este conocimiento de acá. Entonces empiezo a comparar esta información con lo que me está expresando. Llegaron estos a la cóncava y cavernosa lacedemonia. Entonces son características inherentes en esta expresión, en este lugar. Por lo tanto, tenemos acá un epíteto. Y se encaminaron al palacio del ilustre Menelao. Profesor, ilustre modifica Menelao. Sí, pero no es una característica propia de Menelao. Sí, lo encontraron con numerosos allegados celebrando con un banquete la boda de su hija, de su hijo e ilustre hija. A su hija iba a enviarla al hijo de Aquiles, el que rompe las filas enemigas. Acá tenemos otro epíteto. Bien, acá hay otro epíteto. Que en Troya se le ofreció por vez primera, prometió entregarla. Los dioses iban a llevarles a término las bodas. Mandábale ir con caballos y carros a la muy ilustre ciudad de los Mirmidones. También, profesor, ilustre ciudad tampoco, ¿no? Porque no es una característica
propia de ciudad, sobre los cuales reinaba qué. A su hijo le entregaba pues como esposa la hija de Alector procedente de Esparta. Bien, entonces, como rasgos formales tenemos los epítetos. La alternancia entre prosa y el hexámetro no se observa. El uso recurrente de figura literaria como el epíteto puede ser la presencia de frases hiperbólicas, es decir, alteradas, tampoco. Metáforas no hemos encontrado y descripción minuciosa de los personajes tampoco. Por lo tanto, la respuesta correcta es alternativa B de bueno. Bien, chicos, B de bueno. Ahora vamos, ahora vamos a la pregunta número 3. Esa pregunta número 3 que tiene que ver con las cuitas del joven Werther. A ver, no, perdón, chicos, sino que tomo una pastilla. A ver, marque la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado, relacionado con la novela Las cuitas del joven Werther de Goethe. ¿No? En el libro se narra la historia de un joven artista que vive un amor imposible. Esto lo conduce finalmente a tomar una decisión fatal, que es terminar con su propia vida. Esta obra adquirió importancia debido a que recordemos que Goethe, ¿sí? Recordemos que Goethe va a ser el líder del movimiento Sturm und Drang, ¿correcto? Movimiento alemán, ¿bien? ¿Qué significa tempestad e ímpetu? Ahora, eh, esto, este movimiento va a surgir en contra del neoclasicismo o el llamado siglo de las luces que existía en esa época, ¿sí? En esa época racionalizada. Entonces, el romanticismo surge en contraposición a ese movimiento, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Que esta obra marca un hito muy importante en el romanticismo, ¿bien? Pero recordemos que el primer romanticismo que se manifiesta es justamente el romanticismo intimista, aquel romanticismo que hacía culto al yo poeta, ¿ya? Al yo poeta, a ese romanticismo idealista, ¿bien? A ese romanticismo idealista, a ese romanticismo que buscaba lo que es la libertad creadora. Bien, muy bien. Entonces, esta obra adquirió gran importancia debido a que permitió a la novela epistolar criticar a la vida burguesa. No fue esa la importancia. Si bien es cierto, la vida burguesa está representada por Alberto, pero no se concentró en esa crítica, ¿sí? O sea, la considera como parte del tema, pero no se concentra ahí, ¿bien? Es decir, no es relevante este tema. Motivó una importante cantidad de suicidios de amor. Mira, si bien es cierto, esto sí se dio, pero fue un impacto social, más no es que le da la importancia literaria a esa obra, ¿bien? Dio inicio a la estética romántica de carácter intimista, esto sí, porque recordemos que Goethe es el precursor del romanticismo. Consolidó el movimiento británico Sturm und Drang, no fue británico, fue un movimiento alemán. Fue vital para el surgimiento y posterior desarrollo del realismo. No, no. Más bien del romanticismo intimista, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es C, cachimbo, ¿no? La respuesta es la alternativa C de cachimbo, porque tú vas a ingresar ahora, ¿no? Tú vas a ingresar. Muy bien. 4. Rublo y medio, exclamó el joven.
Si no le parece bien, se lo lleva. Y la vieja desenvolvió el reloj y él lo cogió y se dispuso a salir indignado. Pero de pronto cayó en la cuenta de que la vieja usurera era su último recurso y de que había ido allí para otra cosa, ¿no? Nosotros ya sabemos para qué. El joven cogió el dinero, no quería discutir, miraba a la vieja y no mostraba ninguna prisa por marcharse. Parecía deseoso de hacer o decir algo, aunque ni él mismo sabía exactamente qué era lo que quería decir, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando, pues, de esta obra, realista, del realismo psicológico, Crimen y Castigo, cuando Rodion Raskolnikov va y la visita, ¿no? Visita a la vieja usurera con el único interés de poder saber dónde es que esta anciana guardaba todas sus riquezas a fin de poder, a fin de poder, robarle, ¿no? Con el propósito de poder robarle el dinero que tenía, pues, esta señora. Lo que pasa es que recordemos que Rodion Raskolnikov representa o se considera el superhombre, ¿no? Él conocía las leyes porque recordemos que él era un estudiante de la Universidad de San Petersburgo, ¿correcto? Y que de alguna manera u otra él se creía pues por encima de los demás, ¿no? Se creía por encima de los demás. Él estaba en toda la capacidad de eliminar a las personas que él consideraba que le hacían daño a la sociedad, ¿no? Entonces, Rodrigo Raskolnikov pues llega pues a empeñarle con la intención de que ella le muestre dónde estaba pues todo lo que había estafado. Bien bajo su concepto de superhombre que tenía que eliminarla porque como nosotros sabemos luego él regresa y acaba con la vida tanto de ella y como la única testigo que vio lo que le había hecho, que era Elena Ivanovna, hermana de la vieja usurera. Entonces, después de esta visita, lo que él hace es irse corriendo, bueno, irse corriendo no, sino visitar un bar donde conoce pues a Marmeladov. ¿Y por qué es importante este conocimiento de Simon Marmeladov? Simon Marmeladov, porque él va a ser el padre de Sonia y pues a la muerte de a causa de un accidente, Rodion conoce ya directamente a Sonia y queda pues embelesado con ella, quien va a ser la voz eh, de liberación de él, esa voz de conciencia religiosa. Recordemos que existe dentro de esta obra una moral antihumanitaria representada por Rodion Raskolnikov y una moral humanitaria representada por Sonia, porque recordemos, humanitaria, porque recordemos que ella va a ser o lo va a convencer de que se entregue por el crimen que había cometido. ¿No? Entonces, después de este hecho, la respuesta correcta, creo que ya te la dije, el protagonista se dirige a una taberna donde conoce a Marmeladov. Bebe, Marmeladov pues le cuenta que él era un señor bastante jarro y que por eso perdía pues los trabajos. Y ese día también se le fue la manito y al irse el de manito lo lleva a la casa y pues la esposa no lo recibe de muy buena manera y él incluso deja algunas monedas sobre la mesa en son de ayuda, ¿no? Muy bien, entonces esa sería la respuesta. Pregunta 5. Llegamos al poema de Mio Cid. Recordemos que el poema de Mio Cid es un mester de juglaría.
un máster de juglaría, particularmente viene a ser un cantar de gesta, ¿no? Un cantar de gesta. Entonces, el mío Cid, recordemos, también se divide en tres partes, ¿no? El destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Cortes. Dentro de todo estos, dentro de toda esta obra tenemos como tema principal, porque ojo, nos están preguntando sobre el tema desarrollado, entonces voy a traer mis conocimientos previos. El tema principal es el destierro, correcto, destierro y recuperación de la honra del Cid. Ese es el tema principal. ¿Qué otros temas se trabaja aquí? El amor familiar, ojo, se trabaja el amor familiar, se trabaja las guerras santas, ¿qué más? El ascenso social, el ascenso social a partir de méritos de guerra, ¿no? A partir de méritos de guerra, la venganza y el enfrentamiento entre la nobleza linajuda y la advenediza. Recordemos que la nobleza linajuda es por linaje, por herencia de sangre, se podría decir de alguna manera. Ya mi papá fue rey, yo soy princesa, mi hijo viene a ser un duque, creo, ¿no? Un duque o un conde, entonces conforme la familia va pues renovando generaciones, vamos subiendo, ¿no? Y la advenediza está muy relacionada con el ascenso social a causa de las guerras, ¿no? Básicamente esa es la nobleza linajuda, aquellas personas que por guerra han ascendido socialmente. Entonces, ahora vamos a analizar el texto. Yo sé que el momento del examen esto lo tenemos que hacer rápido, ¿no? El infante de Carrión entonces se levantó, el infante don Fernando, infante de Carrión, entonces se levantó y dando muy altas voces, ahora oiréis lo que allí habló. Mío Cid, dejad ahora, dejad esa alegación, que todo ese dinero vuestro aquí ya se os pagó, ¿no? Ellos ya devolvieron. Que no crezca más el pleito entre nosotros dos. De familia ilustre, ojo, de familia ilustre, somos los infantes de Carrión. Entonces ellos están diciendo que son de la nobleza linajuda. Eso es lo que están diciendo ellos, ¿no? Somos de la nobleza linajuda. Hemos de casar con hija de rey o de emperador. No nos pertenecía hijas de un simple infanzón. Ojo, aquí que estamos viendo la nobleza advenediza. Profesora, ¿por qué advenediza? ¿Cómo relaciona esa parte de la hija infanzón con la nobleza advenediza? Porque acá más adelante dice, todo este dinero vuestro aquí ya se os pagó. Entonces, el mío Cid era una persona que tenía dinero y por lo tanto pertenecía a la nobleza. Pero al decir que es un simple infanzón, ya le está diciendo, oye, tú te has ganado ese título por guerra. Entonces está hablando de la nobleza advenediza. ¿Correcto? Ahí tenemos los dos elementos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Facilito. La letra A. Correcto, la rivalidad entre la nobleza linajuda y la advenediza, ¿no? Y ahí tenemos los elementos que nos conllevan o nos llevan a esa respuesta, ¿no? Así tenemos que ir analizando, traer rápidamente los conocimientos previos antes de mirar la pregunta, ¿no? Bien, tenemos aquí a Basilio. ¿Quién es Basilio? Rey de Polonia.
¿sí? ¿Qué hizo Basilio? Encerró a su hijo Segismundo. ¿Por qué lo encerró? Porque había un oráculo, ¿no? Había un oráculo, había un presagio que pendía, ¿no? Que supuestamente su hijo lo iba a matar y se iba a apoderar del reino, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que dice Basilio. Bárbaro eres y atrevido. ¿A quién le dice esto? A Segismundo, ¿correcto? A Segismundo. Cumplió su palabra el cielo. ¿Qué significa esto? ¿No? El destino. Y el destino, obviamente, depende del hado, de la predestinación. Bien, entonces, ¿qué está diciendo? Oye, tú eres bárbaro, eres atrevido. ¿Qué es lo que dijo el destino? ¿Qué es lo que dijo el hado? ¿Qué es lo que está en la predestinación en ese oráculo, no? Así, para el mismo apelo, soberbio desvanecido, y aunque sepas ya quién eres, y desengañado estés, y aunque en un lugar te ves, donde a todos te prefieres, mira bien lo que te advierto, que seas humilde y blando, porque quizás estás soñando, y aunque ves que estás despierto, aunque ves que está despierto. Acá tenemos una oposición, ¿sí o no? Esta oposición es una característica propia del barroco, ¿no? Muy bien. Ahora sí, después de leer el fragmento citado del drama filosófico La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca y considerando el argumento de la obra, se puede deducir que el rey de Polonia lamenta que Sigismundo y los rebeldes lo hayan vencido. ¿Habla, nos proporciona esta idea el fragmento? No. ¿Ha revelado la verdad del príncipe para evitar una revuelta? ¿Ha revelado la verdad del príncipe? Sí, sí la ha revelado, porque acá dice, y aunque sepas ya quién eres, entonces ya reveló la verdad, pero para evitar la revuelta, ¿en algún momento habla de esto? No, no nos habla de este punto. Le dice a su hijo que lo vivido en la torre fue solo un sueño, le dice eso, le dice que va a estar confundido entre la realidad, ¿no? Y él y la fantasía. Eso es lo que le dice, ¿no? Porque dice, porque quizás estás soñando, aunque ves que está despierto, es decir, estás en esa nebulosa, pero no le dice que lo que vivió en la torre fue solo un sueño, no se lo afirma, ni tampoco le dice que es una realidad, sino lo confunde. Confirma la veracidad de los presagios en torno a su hijo, lo tenemos acá. Esto sí, amenaza con heredar, no hay ninguna amenaza, mucho menos con heredar el trono Astolfo, ni lo menciona siquiera, ¿no? Entonces la respuesta es alternativa de dedo, ¿sí? Ahí tenemos de dedo. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo, ir trayendo a nuestra mente todos los conocimientos que requeramos, ¿no? Recuerda que en esta obra, ¿no? En esta obra, eh, de este teatro del siglo de oro español, de Cortesano, ¿no? Recordemos que uno de los temas principales que nos proporciona eh, esta, esta obra, la vida es sueño, es pues la existencia entre la vida y la ficción, ¿no? Ese sueño, ese libre albedrío y esa confusión está acá también, ¿no? Entonces, acá sí está la existencia, esto representa la existencia humana entre la vida, entre la vida y la ficción. ¿No? Es una oposición dada por el barroco. Si esto estuviera así, ya sería doble respuesta, ¿no? Recuerda que también nos habla de la predestinación, que ya lo hemos visto acá, que es la respuesta en sí, el perdón del hijo al padre y las luchas también por el
poder y la falta de libertad. Y otro de los temas también que no figura en este fragmento es el libre albedrío, ¿no? Acá en este fragmento solamente nos figura dos temáticas. La predestinación, ¿no? Que está acá, la predestinación que se observa en esta parte de acá y en la parte final la existencia humana entre la vida y la ficción, ¿no? Que recordemos que el barroco siempre nos presenta esas oposiciones, ¿no? Siempre nos presentan esas oposiciones. Hay algo les iba a decir, pero bueno, se me fue. Eh, a ver, porque si era algo, el libro albedrío ya te lo hablé. Mm, no, las alucinaciones mitológicas, alegorías que también hace dentro del barroco, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, el barroco es una figura literaria que está sumamente cargada de figuras literarias, como podemos ver acá el hipérbaton y también las metáforas, ¿no? Mm, nada más creo. ¿No? Bueno, y los contrastes típicos que hace durante el barroco. ¿Ya? En el barroco también hay bastante contrastes. Bien, chicos. Bien. Siete. Siete. Estamos ahora hablando de Don Quijote de la Mancha. Estamos en el periodo del siglo de oro español, periodo en la cual las letras españolas llegan a su más alto esplendor, ¿no? Su más alto esplendor. Aquí, pues, nosotros podemos apreciar a grandes autores como, por ejemplo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, que lo acabamos de ver, a Góngora, a Quevedo, a Garcilaso, a Feliz de León, y pues a quien sería o se convertiría el padre de las lenguas castellanas, Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, vamos a ver su obra El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero nos vamos a centrar principalmente en la segunda salida. Ahí nos vamos a concentrar, ¿ya? En esa segunda salida. Entonces, en esa segunda salida, el Quijote es apaleado tras el encuentro con unos mercaderes toledanos. Ese hecho es parte de la segunda salida. Falso. Déjenme No, correcto. ¿De qué salida es? De la primera. Correcto, corresponde a la primera salida. Muy bien, corresponde a la primera salida. Bien. Y después de eso que lo palean, obviamente, eh, quien pensara, pues que de repente por ahí lo iban a tener en consideración y no. Más bien él seguía adelante, ¿no? En la segunda salida, Sancho Panza convence al Quijote para servirle como su leal escudero. Sancho Panza le dice, Quijote, déjame ir contigo, por favorcito, mira que tengo que caminar para bajar de peso. ¿Le dice eso? No, Falso. al revés, ¿sí o no? El Quijote convence a Sancho Panza, ¿ofreciéndole qué? Ofreciéndole Una tesoros isla. y una ínsula, correcto, y una ínsula que iba a ganar porque iba a ser pues gobernador de una ínsula, ¿no? Entonces esto es viceversa, ¿no? Falso entonces. El manchego, no el Quijote, propicia la liberación de los galeotes condenados a un castigo. ¿Será eso? Verdadero. Es verdadero, pero esto, pues, galeotes lamentablemente lo traicionan, no le agradecen, pues, el favorcito que les hizo y simplemente lo que hacen ellos es, pues, traicionarlos, ¿no? Este, fueron bastante ingratos con él. Y cuarto, el protagonista confunde a rebaños de ovejas con tropas dispuestas a luchar.
Verdadero. Correcto. Entonces él pensaba que se iban a enfrentar y él los iba a apoyar, ¿no? Estaba el hombre un poquito mal de la cabeza. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa C de Sí. cachimbo, que seguro vas a ser tú. Cachimbito, ¿sí o no? Cachimbo de mí, ¿no? Cachimbo igual que yo. De mí, de mí. Muy bien. Tenemos la octava pregunta, estimado estudiante, que ya nos estamos yendo al modernismo. ¿Por qué es importante el modernismo? Porque el modernismo va a ser la primera corriente literaria, ¿correcto? Que va a ser exportada de América a Europa, ¿no? Va a ser la primera corriente literaria exportada de América a Europa. Ahora, si nosotros hablamos propiamente de lo que va a significar azul, ¿no? De lo que va a significar azul para nosotros como, digamos, como latinoamericanos, recordemos que azul se divide en cuentos y en poemas. En cuanto a cuentos, ojo, en cuanto a cuentos, estos libros van a tener una variedad de temas, donde el tema más importante en cuentos es la situación del artista, ¿sí? La situación del artista. Ya en este mundo moderno, también el artista va a ser representado como un ser ideal, ¿no? Un ser idealizado. ¿Qué más? Incomprendido, ¿no? Por un mundo en el cual reina pues el egoísmo y el materialismo, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener acá? En el caso de Azul, en poesía, vamos a tener pues lo siguiente. Va a incorporar una serie de elementos poéticos de bastante subjetividad, bien, bastante subjetividad, incorporación de elementos poéticos. eh, ¿Cuáles son esos elementos poéticos? La descripción de imágenes, ¿no? La descripción de imágenes. ¿Qué más vamos a tener ahí? La sonoridad, el trabajo de la sonoridad. Y también vamos a ver la subjetividad lírica, ¿no? La subjetividad lírica. Pero esos elementos también se ven en los cuentos, ¿ya? También se ven en los cuentos. En los poemas, bueno, vamos a tener un poquito también el sentimiento amoroso, entre otros. Bien, entonces, marque la alternativa correcta, de manera correcta, el siguiente enunciado relacionado con la obra de Rubén Darío. Los cuentos y los poemas que aparecen en el libro azul se vinculan, es decir, ¿cuál es el punto en común? Estrechamente porque en ellos, ¿cuál es el punto común? Los elementos poéticos. Se puede encontrar la presencia de elementos poéticos como la sonoridad, ¿qué más? Como las imágenes, como la subjetividad lírica, ¿no? La subjetividad lírica. Esos son los elementos que encontramos o esos son los elementos poéticos comunes, tanto en cuentos como en poesía de la obra Azul de Rubén Darío. Bien, correcto, chicos. Muy bien. Entonces, continuamos con la pregunta número 9.
elemento constitutivo de los cuentos de Jorge Luis Borges se hace evidente en el siguiente fragmento del cuento Abejacán de Bojarí, muerto en su laberinto, incluido en el libro El Aleph. Elemento constitutivo, elemento que te permite construir la historia, ¿correcto? En este caso, Borges tiene ciertas características muy marcadas, ¿no? Dice de que en él va a tener citas bibliográficas, citas bibliográficas apócrifas, ¿ya? Citas bibliográficas apócrifas. ¿Qué más? Encierran un enigma policial, ¿no? Enigma policial. ¿Qué más? De misterio, todo ello, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, sus escritos están basados sobre sus lecturas filosóficas, ¿no? Su base son las lecturas filosóficas. Sus lecturas filosóficas y, bueno, son básicamente narraciones fantásticas, ¿no? Fantásticas. Yo sé que hasta aquí tal vez te he enredado más de lo que debería. Vamos a analizar entonces el texto. Dice, hará un cuarto de siglo que Abejayán Borgú, caudillo o rey de no sé qué tribu milótica, murió en la cámara central de esa casa a manos de su primo Said. ¿Qué estamos analizando acá? Un crimen. ¿Sí o no? Está hablando de un crimen. A cabo de los 2 años, las circunstancias, las causas de este crimen siguen oscuras. Al seguir oscuras, obviamente que entra el misterio. Bien, Urbi preguntó por qué dócilmente, por qué ese misterio. Por diversas razones, responde, ¿no? Eh, Fue la respuesta. En primer lugar, esta casa era un laberinto. En segundo lugar, vigilaban por un esclavo y un león. En tercer lugar, se desvaneció un tesoro secreto. En cuarto lugar, el asesino estaba muerto cuando el asesinato ocurrió. Un quinto, etcétera. Es decir, las investigaciones, ¿no? Han dado como resultado estas pistas, ¿no? Las pistas. Urwin, cansado, lo detuvo. No multipliques los misterios, dice. Estos deben ser simples. Recuerda la carta robada de Poe. Recuerda el cuadro cerrado de Samwell. ¿Sí? Que son referencias apócrifas, pero no son referencias bibliográficas, solamente son referencias apócrifas. O complejos, replicó Durabarén, recuerda el universo. Entonces, aquí, en esos últimos dos diálogos, digamos que queda en segundo plano, porque, ojo, estos dos planos de, digamos, de estas apócrifas, está supeditado ¿a qué? A esto de acá, al misterio, al crimen, a las pistas o a las posibles causas de ese crimen. Por lo tanto, partiendo de esto y teniendo esas ideas en mente, entonces, ¿qué elemento constituye o qué elemento se ha incluido en este cuento? La exquisitez estilística gracias al lenguaje ornamental. No hay ningún lenguaje ornamental. Incorporación de sucesos históricos no hay, ¿ya? Y de una bibliografía apócrifa, bueno, esto sí hay. Referencia a un enigma el cual necesariamente debe ser resuelto, puede ser, ¿no? Puede ser.
Presencia de personajes que se definen por sus propias acciones, no, porque no hemos podido recabar cuál es la actuación de cada uno de ellos. Tendencia hacia lo fantástico, tomando como base lecturas previas, no se ven elementos de lecturas previas ni elementos fantásticos. Por lo tanto, la respuesta es alternativa C de Cachimbo, no referencia a un enigma el cual necesariamente debe ser resuelto, ¿no? Ahí está el enigma, está el misterio del crimen, porque recuerda que él maneja los enigmas policiales, ¿sí? Entonces, recuerda, mira, hasta ahorita todo lo que nosotros estamos plasmando, ¿no? Todo lo que estamos plasmando siempre tiene que estar presente en el texto. Yo puedo saber la obra completa, me la puedo haber leído 20.000 veces y puedo saber todos los aspectos formales de la obra, pero yo tengo que leer el texto y relacionarlo con ese conocimiento que yo tengo. Por eso es que las preguntas son ¿no? De destreza cognitiva. Tienes que analizar, internalizarte en el texto que te están proponiendo. Bien, pregunta 10. A ver, estimado estudiante, pregunta 10. A ver, tienes unos minutos para que puedas analizar, porque creo que estamos avanzando muy rápido. Vamos a ir avanzando. Bien, muy bien. Vamos a entrar ahora al boom latinoamericano, ¿no? 100 años de soledad. Recordemos, pues, que una de las grandes características que tiene este periodo, eh, esta nueva narrativa hispanoamericana, dentro de las características que nosotros podemos, pues, mm, internalizar o plantear son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el cosmopolitismo. ¿Qué viene a ser el cosmopolitismo? Básicamente, la incorporación de aportes modernos, principalmente de aportes europeos y estadounidenses, ¿sí? Ese es el cosmopolitismo, esa influencia que estos dos elementos ingresan en él. El realismo mágico, o también llamado real maravilloso, se debe entender como la integración de elementos míticos y mágicos, ¿no? Integración de elementos míticos y mágicos, ¿bien? Míticos y mágicos. Obviamente que correspondan o respondan a la cultura, ¿no? A la cultura latinoamericana. La transculturación narrativa es retomar las tradiciones culturales, ¿no? Las tradiciones culturales. Retomar esas tradiciones culturales de las regiones, del interior, pero recurriendo, ¿no? A las, de las regiones, pero recurriendo a las técnicas, a las nuevas narrativas, ¿no? A las nuevas técnicas narrativas. El monólogo interior creo que
se define por sí mismo, ¿no? Como el flujo de la inconsciencia, ¿no? El flujo de la inconsciencia. Y el aspecto de la narración objetiva es que el narrador presenta a sus personajes desde el exterior, ¿no? Eh, Vamos a ponerle así, presentación de los personajes desde el exterior. Bien, entonces, yo ya tengo los conceptos bien definidos. Ya sé qué significa cada uno de ellos. Entonces me voy a la pregunta. En la novela Cien años de soledad, tras la muerte de José Arcadio Díaz, fundador de Macondo, el poblado se ve envuelto en un hecho, aquí está, mira, ve, un hecho fuera de lo común. Una lluvia de flores de color amarillo. ¿Llueve flores? No, sí o no. Entonces, este es un elemento, ese es un elemento mágico. Ese es un elemento mágico. Entonces, ¿a qué característica la nueva narrativa corresponde? Al realismo. Mismo mágico. Correcto. Alternativa B. ¿Sí? Ojo con ello, ¿ah? Muy bien, chicos. Estamos yendo paso a paso, analizando cada una de las preguntas jóvenes con la finalidad, pues, de que sepan por qué es la respuesta, ¿no? Lamentablemente durante los cursos es un poquito difícil tener estas pausas, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar a la literatura peruana. Y aquí tenemos el costumbrismo. Recuerda que el costumbrismo va a surgir, se va a conformar, digamos, en el Perú a finales del siglo XIX, ¿sí o no? Finales del siglo XIX, bueno, mediados del siglo XIX, porque recuerda que nuestra independencia fue en 1821 e inmediatamente después viene el costumbrismo, aunque realmente nosotros recién salimos o nos libramos del yugo español totalmente en la batalla de Ayacucho en 1824, ¿no? El de la Pampa de la Quina. El costumbrismo peruano de mediados del siglo XIX surge bajo un contexto republicano anárquico. ¿Por qué se da este contexto anárquico? Porque nosotros estábamos en una república naciente, nos estábamos formando como república, ¿no? Y nosotros teníamos hasta ese momento modelos coloniales, pero esos modelos coloniales estaban entrando en crisis porque, oye, no nos vamos a desligar pues de los españoles para seguir en la misma. No, no, tenemos que establecer ciertos cambios, ¿no? Entonces, esos cambios que de alguna manera u otra se van a presentar, van a ser dos cosas, ¿no? eh, que se marca bastante la sociedad, ¿ya? Dice, marcado por el crisis modelo social sin consolidación de un nuevo orden, porque estamos en esa república naciente, que queremos seguir por los patrones del modelo colonial, pero a la vez no queremos seguir, ¿no? Entonces, esto surge de una percepción netamente sociológica, es decir, cómo está estructurada la sociedad en la época colonial, ¿no? En la época colonial, desde el punto de vista sociológico, teníamos pues a la aristocracia y teníamos al vulgo, ¿no? El pueblo. Bien, esto en la época colonial. Cuando nos liberamos en la época republicana, esta aristocracia, o sea, ahora, ¿cómo se va a configurar la sociedad? ¿Cómo se va a ver la sociedad? Vamos a tener una aristocracia en descenso. ¿Por qué? ¿Por qué en descenso? Porque
Lo que va a pasar, jóvenes, es que eh, al obtener el pueblo su libertad, la aristocracia va a querer mantener pues su modelo colonial, pero el pueblo, que era la mayoría, no lo quería. Por lo tanto, ellos ya empiezan, como estaban pues respaldados por la corona española, y al irse ya no tendrían ese respaldo, entonces empieza a descender. Y más bien el vulgo, hay una buen grueso de personas de vulgo que empieza, perdón, a mejorar la situación económica, ¿no? Entonces ya no vamos a ver estos polos, sino vamos a ver la clase aristocracia en descenso, la clase media, pero esta clase media está creciendo y pues obviamente sí el vulgo, ¿no? Entonces ya las clases sociales se van dividiendo en tres situaciones bien marcadas, pero la rivalidad en el costumbrismo se da acá, porque recordemos que en la aristocracia está representada por Felipe Pardo y Aliaga, y la clase media ascendente está reemplazada por Manuel Asensio Segura, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que la alternativa que identifica con precisión sociológica a qué estrato social les representa el movimiento literario, como te lo había dicho. Acá, Felipe, Pardo y Aliaga. Y acá abajo, a Manuel Asensio Segura. Por lo tanto, a la emergente clase media y a la declinante aristocracia. Alternativa A, ¿no? Ahí. A de avión, avioncito. Bien, entonces, sociológicamente, o sea, de la estructura o cómo se va a formar o cuál va a ser la estructura social de esa época, se va a dividir en esos dos grandes, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista literario. ¿Y por qué desde el punto de vista literario solamente ellos dos? Porque recordemos que solamente hay dos vertientes. Por un lado, tenemos la vertiente anticriollista, que quiere conservar los patrones coloniales representados por Felipe Pardo y Aliaga, y tenemos la vertiente literaria criollista, que vamos a tener pues a Manuel Asensio Segura, donde él pues va a escribir sus obras, sus teatros, representando, eh, si bien es cierto, la época colonial, pero de la parte de la pobreza, ¿no? Del pueblo, del vulgo, y cómo la va empalmando con la nueva estructura social que estábamos asumiendo en esa época. Bien, chicos, sigamos. 11. Ñacatita, vamos a ver ahora. ¿Quién fue Ñacatita? ¿No? Ñacatita, mm, nosotros no la debemos configurar solamente como una mera chismosa, alcahueta, no, sino como un arquetipo social. Y ese arquetipo social viene a ser la alcahueta criolla, cuya función trasciende el enredo amoroso, o sea, va más allá de los enredos amorosos que ella forma, ¿no? Su presencia en la casa de Don Jesús, ¿no? Revela pues una estructura de poder paralela que mina la autoridad paterna republicana, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que mina la autoridad paterna republicana. Lo que pasa es de que doña Rufina, madre de Juliana, quería pues que doña Juliana se case, que Juliana se case con con don Alejo, ¿no? Y Yacatita, pues dice, bueno, yo les voy a ayudar, pero eso sí, como es la nuez, ¿no? Como es la nuez. Le prometen una infinidad de cosas y ella empieza pues a hacer su trabajo, lo que tenía que hacer, pero a la par le iba cizañando a la mamá, ¿no? A doña Rufina, para irse en contra de la autoridad del padre, porque el padre, pues, don Jesús, no estaba de acuerdo con el matrimonio de su hija Juliana con don Alejo, ¿no? No estaba de acuerdo. No, no lo veía con buenos ojos, ¿no? Dicen que los padres tenemos un sexto sentido, yo sí creo en eso,
Cuando era hija no lo creía, ahora que soy madre sí lo creo. Se tiene ese sexto sentido, entonces como que don Jesús decía, no, no me convence, ese patín no, no es patín, no es patín. Entonces, pero Yacatita, con todas las intrigas que hace, lo desautoriza a don Jesús para que Rufina se salga con la suya, ¿no? Aunque gracias, bueno, y como ya sabemos, Juliana estaba enamorada de Manuel, que era un joven de, de escasos eh, recursos económicos, ¿no? Pero era protegido de don Jesús, ¿no? Entonces, hasta que llega don Juan y le dice, oye, ¿por qué don Alejo quiere casarse con su hija si él allá en el pueblito donde venimos, pues ya tiene esposa, tiene hijos, ¿no? Y ahí es donde pues don Jesús recién se pone fuerte y saca a la alcahueta, a Ñacatita, quien solamente buscaba hacer sus enredos para sacar su provecho, un provecho personal, ¿no? Y también lo vota don Alejos. Entonces, partiendo de esa idea, de ese contexto, ojo, mira, su presencia en la casa de don Jesús revela una estructura de poder paralela que mina la autoridad paterna republicana. Ya te he explicado por qué la mina, ¿no? En ese sentido, ¿qué rasgo distintivo le confiere a este personaje un estatus de beata hipócrita? Beata es quien ayuda a todo el mundo, es una persona filántropa, e hipócrita es que va en contra de lo que supuestamente tenía que hacer. Porque usa el silencio y el sigilo para manipular desde las sombras. El silencio no lo usa, el sigilo sí, ya, pero el silencio no. Eh, no tiene nada que ver. Busca el beneficio personal y no el de las otras personas. Esto de ley, porque a ella no le interesaba, pues, si Alejo estaba casado o no estaba casado, si tenía 7 familias, no le interesaba. Lo único que ella quería, pues, era recibir el dinero que supuestamente le iban a brindar, ¿no? Bien, entonces, recurre al lenguaje culto, no, y las citas bíblicas para persuadir, no. Ñacatita no tiene un lenguaje culto, ¿ya? Para nada. Un momentito, por favor. A ver, un ratito, chicos. Uf, a ver, vamos a ver. Un ratito, chicos. Espérenme un momentito, por favor. Un ratito, por favor. Un ratito, chicos, nada más, porque si no, muy bien. Gracias. A ver, entonces, como les decíamos, ¿no? No utiliza un lenguaje culto. Representa la sabiduría popular que corrige los errores del pueblo. Sabiduría popular. Mucho, mucho lote para la ñacatita. No. Defiende la pureza racial contra la contaminación del arribismo. Al contrario, ¿no? El arribismo lo defiende más. Entonces la respuesta sería alternativa B de bueno.
B de bueno. ¿Correcto, chicos? B de bueno. Muy bien. El realismo peruano, pregunta 13, surge a finales de la guerra con Chile. Además, las obras presentan un propósito moral y social. En este sentido, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la propuesta de Clorinda Matos de Tarnet en Ave sin Nido y Manuel González Prada? Bien, bien. Aquí hay algo importante, que si nos piden una diferencia, entonces yo dándole una lectura, aquí dice, ambos autores proponen. No, porque si ambos autores proponen, sería una semejanza, ¿ya? Sería una semejanza. Por lo tanto, esta no es una respuesta, ¿ya? A ver, un momento, por favor, chicos. Muy bien, chicos. Seguimos leyendo y no, ninguno de los dos cuestiona realmente el sistema. Ah, acá hay otra semejanza, ¿no? Acá hay otra semejanza. Por lo tanto, ni la B ni la E son respuestas, porque ahí te están proponiendo supuestamente semejanza. O sea, te construyen una oración cuya interpretación, pues, se entiende como una semejanza, ¿no? Ahora, no te estoy diciendo que son semejanzas, ¿ah? Sino que tiene una construcción de una oración donde te presenta una semejanza, ¿bien? Y nosotros estamos yendo por diferencias. Entonces, solamente para no perder tiempo, vamos a centrarnos en la alternativa A, C y D. Vamos en la A. Clorinda Matos. ¿Qué es lo que buscaba Clorinda Matos? Clorinda Matos buscaba proteger al indio. Proteger al indio. ¿Qué más buscaba Clorinda Matos? A ver. A través de Lucía Marín, ¿no? A través de Lucía Marín, da un discurso, ¿no? A través de Lucía Marín, da un discurso, ¿no? Un discurso protector y cristiano, ¿no? Protector, protector y cristiano. Profesora, pero ella era anticlerical. Puede ser que sea anticlerical, pero en su obra sí manifiesta a partir de la figura de Lucía Marín ese cristianismo, ¿ya? Mientras que Manuel González Prada, ¿qué es lo que hizo González Prada en el discurso en el Politeama? ¿Qué fue lo que trató de plasmar ahí? ¿Mm? Básicamente ir contra la corrupción, contra la incompetencia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? La incompetencia. ¿Qué más tenemos ahí? A la recuperación del territorio, ¿no? Recuperación del territorio, a corregir errores, ¿no? Recuperación de territorio, corregir errores, ¿no? Entonces empezamos. Mato cree en la redención del indígena, sí, acá está. A través de una educación cristiana y el mestizaje, acá está. El discurso protector a partir de los mestizos criollos, o sea, de los criollos limeños, y desde una perspectiva cristiana, sí, también. Y González Prada se centra en la renovación social. Tenemos acá la recuperación del territorio y la corrección de los errores como sociedad.
Sí. ¿Defiende la estructura de la República Aristocrática en reformas menores? No. La abolición total de la propiedad privada tampoco, no tiene nada que ver. ¿Justifica la violencia colonial como como un mal necesario? No. ¿Condena sin matices de una perspectiva cristiana? No, sí tiene matices, matices criollos, matices andinos, por lo tanto no es la respuesta. Alternativa A. Ya, ahí está. Alternativa A. Bien, pregunta 14. Desde la aurora combaten los reyes rojos. A ver, leamos un poquito. Vamos a hablar de José María Eguren, ¿no? José María Eguren. Ya, a ver. Una de las primeras cosas que tenemos que observar acá es esto de acá. Esto de acá. Esto de acá. ¿Qué estamos observando ahí? El cromatismo. ¿Sí? Si leemos el poema, también tenemos la musicalidad. ¿Sí o no? Se nos presentan ahí la musicalidad. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué calor hace, chicos? ¿Qué calor hace? Eso que tengo un ventilador acá que me está apuntando directamente y, Dios mío, creo que ha subido la sensación térmica creo que ha subido. A ver, chicos, vayamos a ver. ¿Qué vienen a ser los reyes rojos en ese poema? ¿Cómo se configuran los reyes rojos? ¿Mm? Ya, miren, acá tenemos falcones, ¿ya? Que vienen a ser arcaísmos, ¿ya? Arcaísmos, arcaísmos. Otra característica más, ¿ya? Los reyes rojos simbolizan pues la mítica de de las fuerzas del cosmos, ¿no? Aquí están, las fuerzas del cosmos. ¿Y qué están haciendo estas fuerzas del cosmos? Están combatiendo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener acá la idea, señores, de una lucha, ¿sí o no? La idea de una lucha cíclica. Bien, de una lucha. Y esa lucha es cíclica, porque empieza en la aurora, ¿no? Empieza, acá inicia. ¿Y en qué acaba? ¿Cómo termina? Termina diciendo, viene la noche. ¿Y qué pasa? Firmes combaten focos los reyes rojos. Entonces los reyes rojos siguen combatiendo. Entonces como la lucha cíclica como esencia de la vida humana, ¿no? Y eso es cíclico, eso es continuo. Entonces, a partir de los versos citados del poema Los Reyes Rojos, se puede afirmar que el autor José María Eguren presenta una metáfora de las dificultades sociales, no nos habla nada de las situaciones sociales del país, ¿sí? Alude directamente al valor de la geografía del país, tampoco lo dice. Simboliza la sangre del indio vertida durante la colonia. Por el hecho que presiona rojo, no.
no tiene nada que ver. Incluye referencias a personajes mitológicos nórdicos, acá no los tenemos porque falcones, reyes son arcaísmos, ¿no? Plantea una constante lucha a lo largo de la vida. Acá estamos, la lucha cíclica como esencia de la vida humana, ¿no? Entonces, respuesta alternativa E de enano. Plantea una constante lucha a lo largo del tiempo. Bien, esa sería la respuesta. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos ahora a la número 3. A ver, te voy a dar unos minutos para que lo resuelvas. Unos minutos para que puedas resolver. Muy bien. A ver, a ver. 15C. 15C. Vamos a ver. Acá nos dice su compañera. Recordemos en primer lugar, César Vallejo tiene tres etapas. La primera etapa es su etapa vanguardista. No, perdón. One moment, please. Aquí está. Es la etapa de influencia. ¿Qué estoy haciendo? Acá está. Modernista. ¿Ya? Y acá está los heraldos negros. ¿Ya? Los heraldos negros. La segunda etapa es la vanguardista. Y acá encontramos a Trilce, que es el poemario en cuestión. ¿Sí? Y para no dejarlo suelto, tenemos el de compromiso político, ¿no? Y acá tenemos a sus obras póstumas como España, repito. Consulta, ese es el número del profesor Echevarría, ¿verdad? Porque ese número. A veces, un ratito. Ya, bien, disculpen chicos. Compromiso político, España aparta de mí este cáliz, y el otro es poemas humanos. Poemas humanos. Ya, entonces, ahora, si nosotros nos centramos en el vanguardismo, ¿qué es lo que vamos a ver? El versolivismo, bueno, el vanguardismo va a conservar todavía algunas cosas modernistas, como son los neologismos, los giros, significativos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en este poema, vamos a ver, por ejemplo, esta reiteración: tiempo, 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 era, ¿sí o no? Entonces, esto de acá quiebra la sintaxis, ¿no? Quiebra la sintaxis, ¿ya?
quiebra la sintaxis. ¿Qué más? Utiliza términos, ya, y emplea una ortografía caprichosa. Por ejemplo, cancionan. No, nace del verbo cancionar. Y esto no existe. Un momentito, por favor. Ya. Entonces, se cumple ambos, ¿no? Tanto la ruptura de la sintaxis en era, tiempo, 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 y la ortografía caprichosa en que ponen gallos cancionar, ¿no? Cuando no existe, cancionan, perdón, cuando no existe el verbo cancionar, ¿sí? Entonces, correcto, hija, la respuesta correcta es cachimbo, porque seguro vas a ser cachimba, ¿no? Ahí está, cachimbitos. Muy bien. 15, ¿no? Ahora vamos a la pregunta 16. Pregunta 16. Estamos en la época de Ciro Alegría. Vamos a analizar. Dice, ¿no? La novela El mundo está hecho de género de Ciro Alegría. Los indígenas y los indígenas de Rumi se vieron despojados de sus tierras por el gamonal Álvaro Menábar, quien utilizó la ley y la fuerza para quitarle lo que ancestralmente les pertenecía, a pesar de haber recurrido a los servicios de Bixma Roots, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los hombres andinos? Los hombres andinos quieren defender sus tierras, por eso contratan a Bismarck Ruiz, que es abogado, ¿no? Es un tinterillo, ¿no? Es un abogado. Entonces, este abogado, lamentablemente, se dejó pues utilizar la ley de la fuerza, ¿no? Álvaro Amenábar lo sobornó y pues hicieron que los hombres andinos perdieran su tierra, pero ellos luchaban por no perder esa tierra. Entonces, en ese sentido, ¿qué tema representa la situación descrita? La lucha por la independencia política de las zonas norte del país no nos habla de las zonas norte del país para nada, ¿no? La migración masiva de los indígenas, recordemos que esto se da en los años 60, ¿no? 50, 60, ¿no? En ese lapso. Empieza en los 50 y por los 60 ya estábamos, pues acá en Lima se habían formado todos los distritos que están a los alrededores de Lima, ¿no? La D. Un momento. La D. Correcto. A ver, un ratito, sí. Muy bien. Entonces, muy bien. A ver, entonces la D me dice, ¿no? La lucha de la comunidad, correcto, la lucha de la comunidad. Y ese es el tema central de la obra El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Ya, ese es el tema central de esta obra. Un ratito que hay un profesor que tiene que entrar a aula y estamos en esa coordinación.
Muy bien, entonces, muy bien. El escritor, un ratito, chicos, sino que hay un aula que está sin profesor. Ahora sí. El escritor peruano Julio Ramón Ribeiro citó su literatura en los barrios marginales. Recordemos eso, que Julio Ramón Ribeiro ya básicamente es generación del 50, ya tenían la migración limeña, o sea, la migración en Lima ya estaba dada a las afueras de Lima. Y el personaje principal, pues en esa época se había convertido el provinciano, el migrante provinciano. Pero en el caso de Julio Ramón Ribeiro, él va a centrar su obra principalmente en la ciudad. Desde esa perspectiva, él va a tomar como personaje al humillado, al despreciado, al marginal, al al que no tiene pues esa voz, ¿no? Al que no tiene esa voz en la cual puede hablar. Por eso es que su obra se llama La Palabra del Mudo, porque es el espacio que Julio Ramón Rivero le da para que pueda expresar y nosotros podemos conocer cuáles son los pensamientos, la forma de hablar de esas personas, ¿no? Listo. Bien, entonces, este, ya, entonces, ante ello, ¿no? Citó su literatura en los barrios marginales de Lima. Ante ello, su obra es un espejo de la mediocridad cotidiana, ¿no? De esos personajes que son mediocres. Todo el mundo sabe que existen esos personajes en Lima, pero alguien se ha puesto en el lugar de ellos, alguien conoce el mundo de ellos, ¿no? Es lo que Julio Ramón Rivero nos trata de expresar. En ese sentido, selecciona la opción que marque correctamente la secuencia de verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la narrativa de Julio Ramón Rivero, ¿no? Entonces, tenemos acá, en la obra de Julio Ramón Ribeiro se refleja una postura netamente escéptica ante la vida, netamente escéptica ante la vida, es decir, eh, en sus obras vamos a encontrar emociones del narrador. ¿Qué dice? ¿Vamos a encontrar esas emociones? No, No, no se van a encontrar absolutamente para nadie, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no, muy bien, como ustedes saben. La opción que marca correcta, ya, verdad, verdadero, ¿no? Ese es verdadero. Una de las características de Julio Ramón Ribeiro cuando escribe sus obras es que no se compromete emocionalmente con ellos, con sus personajes, no lo hace. Simplemente él relata lo que ve y lo hace con un lenguaje bastante sobrio, ¿ya? ¿Promueve la experimentación lingüística? No, te acabo de decir, su lenguaje es sumamente sobrio. Relata lenguaje coloquial, sencillo, no se complica, ¿no? Falso entonces. Se centra en la perspectiva que adoptan los indígenas, falso. falso también, porque él no habla del indígena, sino habla del migrante, ¿no? Profesora, ¿cuál es la diferencia entonces del migrante provinciano y del hombre andino? El hombre andino es el hombre configurado dentro de su misma atmósfera o dentro de su mismo sitio, ¿no? Andino, es decir, cojo dentro de lo que es la zona sierra de nuestro país, ¿no? En Huancavelica, en Ayacucho, en Cusco, ahí mismo analizo ese personaje o hablo ese personaje o defiendo ese personaje de los abusos que se están cometiendo en sus propias tierras, como lo haría Ciro Alegría. Bien, pero el migrante provinciano ya no, es un hombre andino que se ha trasladado a la ciudad y que representa un nuevo personaje en esa ciudad limeña. Un hombre inocente, fácil de engañar,
donde pues se ve la diferencia entre el criollo limeño y la inocencia andina, y que también trae sus problemas, por ejemplo, de empleo y de vivienda, y que para solucionar su problema de vivienda lo hace hacia la ciudad, y para solucionar sus problemas económicos pues empieza a crear puestos de trabajo como ilustrabotas, como vendedora de los mercados o vendedor de mercados, este, o de repente como una mano de obra más barata, ¿no? Y está acá en Lima, pero se sigue con su indumentaria originaria, ¿no? Entonces, son dos personajes con dos visiones diferentes, no es el mismo personaje, ¿ya? Porque obviamente al ser engañado, también se le quita la inocencia, como lo podemos ver en la obra de Congress, ¿no? Un niño cerca al cielo, de ese niño que baja el Cerro San Agustín, se encuentra plata, viene otro limeñito criollo, le dice, no, anda, vamos a hacer negocio, vamos a comprar aquí, allá, allá, empiezan a vender, juntan la, tenemos hambre, ya andate a comprar unas tortas, se va y él desaparece con la plata. Eso le despierta también la astucia o la malicia a ese hombre andino, ¿no? Que ya deja de ser andino para convertirse en ese migrante provincial, porque su forma de pensar va a ser diferente. Bien, muestra la intrascendencia de las acciones humanas. Sí, lo hace porque muchas veces podemos ver cómo, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Bueno, en cualquier de los cuentos, vamos a ver Alienación, por ejemplo, ¿no? De Roberto López, ¿no? Que dice, yo no juego con zambos, y él qué hace, empieza a echarse, mismo Michael Jackson, ¿no? Talquito, su camisa OP, aunque sea de segunda mano, pero era OP, Ocean Pacific, ¿no? Que en esa época era carísimo. Se va a Estados Unidos, se tiñe el cabello, ¿no? Pero ¿para qué? ¿No? Al final, ¿qué pasa con la vida de ese Roberto López, ¿no? O sea, Bob López, como termina al final, ¿no? O solamente como Bob, fallece en la guerra, ¿no? Luchando por un país que no es el suyo, ¿no? Y no considerado tampoco. Entonces, esto es verdadero. Sus personajes suelen ser considerados marginales, también es verdad. Todos sus personajes son marginados. Tenemos a Roberto López, tenemos a don Fernando Pasamanos, por ejemplo, que se gasta todo su dinero, toda su fortuna para darle un almuerzo al presidente, y que el presidente pues termine siendo derrocado porque fue un banquete y él queda en la ruina. Y los hermanos, ¿no? Efraín y Ernesto de los gallinazos sin plumas, ¿no? Que lamentablemente también son niños bastante abusados, marginados, y sus personajes de Julio Ramón Rivero se centran justamente en ese rubro, ¿no? Entonces, alternativa B de bueno, B de bueno. Y llegamos, jóvenes, a la última pregunta, ¿no? Con bastante tiempo de poderla resolver. Tenemos aquí pues a nuestro laureado premio Nobel, Mario Vargas Llosa, y una de sus mejores obras, La ciudad y los perros, ¿no? Obra pues que rompería pues y mostraría la sociedad tal y como es. Nosotros sabemos que a través de esta novela, Mario Vargas Llosa denuncia el maltrato de la élite, o critica el falso machismo de la élite militar en nuestro país. Esta obra, pues, tenemos varios personajes como el cadete Cava, ¿no? Denominado el Serrano, quien es el que va a robar el examen, pero al denominarle el Serrano es porque está haciendo, digamos, referencia a sus características originarias, pero no lo hacen con la mejor manera, sino con una forma de insultarlo, ¿no? O este, el esclavo, ¿no? Porque es una persona también de origen andino, ¿no? Eh, Proviene de Chosica, creo, Chaclacayo, o de Chiclayo, proviene de Chiclayo, al norte de Lima, y que de alguna manera u otra, él, él también es inocente, ¿no?
por su origen, o tenemos de repente el jaguar, ¿no? Que va a ser dominado así porque proviene del Callao, ¿no? Con la disculpa del caso, todo lo que la obra dice, no es lo que yo pienso, ¿ah? Todo lo que yo hablo es lo que la obra refiere. Y lo llama el jaguar como un animal feroz porque él proviene del Callao y desde muy pequeño estuvo involucrado en los temas de pandillas, ¿no? Porque es de dominio social que el Callao es una zona donde pulula pues ese tipo de personas, ¿no? Y una manera de poder diferenciar pues los estratos sociales, ¿bien? Tenemos ahí, entonces, marcamos las alternativas. Las novelas La ciudad de los perros del premio Nobel Mario Vargas Llosa trata sobre el robo de un examen de matemáticas. No, el examen es el examen de Química. química. Y lo roba, ¿quién? El cadete Cava. ¿Y por quién es visto? Por el cadete Arana, o también llamado el esclavo, que en un primer momento se queda callado. Él no dice que ha sido Cava, por eso es que a él lo castiga, porque recuerda que en esta obra también tenemos los anticódigos. Los anticódigos que todos los hemos tenido y no me digan que no. ¿Cuál es ese anticódigo? Ante cualquier hecho, ante cualquier falta, nadie dice nada, nadie vio. Hasta el más tranquilito, ¿ah? No sé, profesora, yo estuve haciendo mi tarea y no vi nada, aunque sabe lo que pasó. Ese anticódigo, ¿no? Entonces, Arana en un primer momento responde a ese anticódigo y se calla. Pero como es castigado y no podía ver a Teresa, que era su prometida, pues siente esa desesperación y lo acusa, ¿no? Y lo acusa para poder salir a ver a Teresa y en una práctica de campo, lamentablemente, le disparan en la parte de atrás y, eh, y fallece, ¿no? Entre los personajes destaca el poeta Alberto, ¿verdadero o falso? Estamos primero falso. Alberto, ¿verdadero o falso? El poeta se llamaba Alberto, sí, ¿Verdadero? Alberto, verdadero, Alberto Fernández, ¿sí? Alberto Fernández, ¿ya? Alberto Fernández. Él es el que se llama de esa manera. Es un joven sensible y que pretende sobrevivir en un ambiente dominado. Lo dejamos ahí. Recordemos que Alberto era un joven sensible, pero que al final como que no le juega bien a Arana, ¿no? Porque Arana cuando lo castiga, le dice Alberto, oye, anda, visita a Teresa, no sea gauchadita, por favor, mira, ya esta cartita, que esto, que el otro. Y Alberto, como buen amigo, va a la visita y no le dice nada y termina saliendo con ella, ¿no? Entonces Alberto tiene ese sentimiento de culpa, no, que si yo le hubiera dicho a Arana, Arana no se hubiera desesperado, no hubiera dicho la verdad, y si no hubiera dicho la verdad, no le hubieran hecho esto. Sí, ¿o no? Entonces toda esa desesperación entra en Arana, pues, y de alguna manera u otra, él siente, pues, que se siente culpable, ¿no? Y ante ello, él pretende vivir, te pregunto, sobrevivir en un ambiente dominado por la violencia, el machismo y la represión. ¿Verdadero o falso, chicos? La violencia, el machismo y la represión, obvio, todo esto se ve en el colegio Leoncio Prado. ¿Verdadero o falso? ¿Ah? ¿Qué dicen? Eso es ¿Verdadero? verdadero, correcto. La violencia que ejercía, ¿no? ¿Por qué la ciudad de los perros? Porque los perros se les llaman así a los de primer año, entre comillas. Porque recuerda que ahí solamente en lo que es el EBR, Colegio Normal, es tercero, cuarto y quinto. Pero allá les llaman primero, segundo y tercer año. ¿Ya? Entonces, los de primer año son los llamados perros o los que están subordinados, según la obra, ojo, ¿ah? Y la ciudad porque prácticamente es como la convivencia, porque los chicos viven ahí. El machismo
como sinónimo de violencia, ¿no? Hay que ser macho, el que es violento, y la represión de repente de las emociones. El hombre no llora, el hombre no tiene emociones, ¿no? Muy bien. La investigación por el robo deja al descubierto las tensiones entre los cadetes y los profesores civiles. No habían profesores civiles. Los profesores eran, eh, bueno, eran profesores militares, muchos de ellos. Ahora, deja la tensión entre los mismos cadetes y las autoridades, ¿correcto? Por eso es que esto es falso. A través de la multiplicidad de voces narrativas, la obra explora temas como la identidad, la masculinidad y el autoritarismo verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque tenemos la voz de el esclavo, la voz de Fernando, la voz de Jaguar y la voz del teniente Gamboa, ¿no? Entonces esto es verdadero. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa A de avión. Muy bien, chicos, un gusto haber compartido con ustedes este ciclo. Muchísimas gracias por prestar atención y ser tan participativos y el mejor de los éxitos para cada uno de ustedes y espero verlos por los caminos de la universidad siendo ya alumnos de mi alma mater. Nos vemos, chicos. Éxitos. Gracias, Hasta luego. profesora. Gracias, Gracias a profesora. ustedes. Profesora. Nos vemos. Hasta luego, chicos.